digamos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, vamos tirando por temas, ¿bien? Por temas. Y aquí vamos, aunque parezca mucho, todavía ya queda poco, porque hemos hablado de muchos temas y muchos están ya en el capítulo 4, capítulo 5, que en su momento vimos, pero todavía quedan algunos temas importantes. Uno de esos temas que hemos visto es el capítulo 2, del 1 al 13, que hemos estado quiero recordar, durante 3 semanas, hablando sobre el tema del favoritismo, de la acepción de personas, de que hay ciertas personas que pueden ser más importantes que otras por diversas causas, ¿no? Y eso la Biblia lo habla mucho, no solamente Santiago, lo habla mucho la Escritura en todas partes, ¿no? Pero hemos visto esta porción, una de las porciones más importantes en las que Santiago le da mucha importancia a ese tema, ¿no? Y si recordáis bien, la semana pasada comenté que pensáramos, si alguno quiere escribirlo, que pensáramos, y si no, pues sí, que se pensara, qué es lo que te ha llamado, algún punto, alguna cosa que te haya llamado la atención de este capítulo 2, del 1 al 13, sobre este tema de la parcialidad, del favoritismo, etc. ¿Alguien lo ha hecho? Estoy pensando en alguien que lo haya hecho o que lo haya pensado durante esta semana. Si ha pensado algo ahora, no me vale. Ahora no me vale. Durante la semana. ¿Alguien ha escrito algo? Mari Carmen. ¿Alguien ha pensado durante la semana? Bueno, pues Mari Carmen. Bueno, pues a mí la pregunta es que lo que más nos había llamado la atención, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención, lo voy a leer porque tengo la cabeza también, ha sido el cristiano que debe obrar siempre conforme a su fe y que como creyente que somos en Jesús no debemos mostrar favoritismo alguno con nadie, ¿no? Dar los mejores tratos y lugares a los ricos y despreciar a los pobres y nos advierte que hacer asesión de personas es pecado y viola la ley de amar al prójimo, que es la ley de la libertad. Santiago dice que no es malo amar y prestar atención a los ricos, con tal que tratemos a los pobres de igual modo. Y que mostrar favoritismo es condenado por la misma ley, ¿no? Porque cualquiera que guarda la ley pero se olvida en un punto, se hace culpable de todo. Y que eso, que amemos la ley de la libertad en el Señor, que es la ley del amor y de la paz. Perfecto. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Es un resumen ahí importante. Gracias. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 semanas, este capítulo 2, del 1 al 13. Y ahora Santiago va a entrar en otra cosa. Va a entrar en otra cosa que es muy importante y que vamos a leer ahora. Hace como un quiebro, hace como un cambio. Y de alguna forma, aunque parezca un cambio, sigue un poco en la misma línea, porque está hablando acerca de la fe. Y una persona que crea en Cristo no puede hacer favoritismo. No puede ver a algunos superiores a otros o menoscabarlos por debajo de otras personas. Es decir, pero realmente ahora el tema que está tocando Santiago es un tema sumamente importante en cuanto a la relación entre la fe y las obras. Y dice así, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. 2, 14 al 26, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este texto, para la mayoría de los comentaristas, eruditos, especialistas, etc., este texto es el más difícil, por supuesto, de la Epístola de Santiago y uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Para muchos este texto realmente es un texto ciertamente complicado en muchos aspectos, ¿no? Y como digo, es para muchos el texto más importante de Santiago y también uno de los textos más difíciles y digamos, importantes del Nuevo Testamento. Es interesante porque una de las cosas que encontramos en la historia es que cuando Lutero empezó a estudiar este texto, Lutero dijo que Santiago no era inspirado. O sea, Lutero quitó a Santiago, y estamos hablando del siglo XVI, ya llevaba muchos siglos el canon, y durante muchos siglos se consideró y se considera a Santiago como un libro inspirado. Pero Lutero empezó a escarbar en la escritura durante mucho tiempo. Esa escritura había sido descuidada, no se había enseñado. La Iglesia Católica estaba enseñando acerca de las obras, etc. Y él, cuando empezó a estudiar el libro de Romanos y empezó a enseñar en su cátedra en la universidad el libro de Romanos y el libro de Gálatas, él hizo un descubrimiento. Ese es un descubrimiento que cambió su vida, cambió por completo su vida y cambió la vida de todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo me refiero al globo terráqueo, ¿no? Porque cambió a muchas personas, millones de personas que con su descubrimiento, entre comillas, acerca de la fe y de la gracia, realmente se dieron cuenta que la salvación por obra en la Biblia no venía. Y entonces, cuando él descubrió esa salvación por la fe, su enseñanza del libro romano, como digo, su vida cambió, su enseñanza cambió hasta tal punto que fue como amenazado por la Iglesia Católica. Intentaron matarlo en más de una ocasión, lo excomulgaron, etc., ¿no? Entonces, él estaba impregnado de esta fe, de la salvación por fe. ¿Qué es lo que ocurre con Santiago? Que cuando empieza a estudiar el libro de Santiago, con Lutero, cuando empieza a estudiar el libro de Santiago, para él hay una contradicción. Si la salvación es por la fe, la salvación no puede ser por las obras. Y Santiago está diciendo que la salvación, y él pues cogió por la calle del medio. Y la calle del medio no es inspirado. O sea que Lutero desechó el libro de Santiago precisamente por ese texto. Por eso digo que es uno de los textos que mucha gente, hoy en día no tanto, pero en siglos anteriores, pues creó cierta polvareda y ciertas situaciones dentro del pueblo de Dios por eso mismo, porque parece que en una lectura, digamos, superficial, parece que enseña que la salvación es por las obras y no por la fe. Claro, cuando tú vas a las epístolas, y tú vas sobre todo a las epístolas de Pablo, y tú te das cuenta perfectamente que la salvación es por la fe. Y cuando tú vas aquí a Santiago parece que hay una contradicción entre lo que Pablo enseñaba, el resto de la Escritura enseñaba, y lo que Santiago está enseñando. Y lo que Santiago está diciendo no es una contradicción con el apóstol Pablo. Digamos que lo que Santiago está haciendo es, digamos, tenemos una moneda, ¿no? Y la moneda tenemos la cara A y la cara B. El apóstol Pablo de alguna forma está enseñando la cara A y Santiago lo que enseña es la cara B. O sea, Santiago se está planteando, si decimos que tenemos fe, tenemos que demostrarlo con las obras. Pablo está hablando de la fe que salva. Santiago está diciendo la fe salva, pero el creyente que tiene fe tiene que... ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Por las obras que hacemos, por los frutos que hacemos, ¿no?
Entonces Santiago está aquí, no está en contradicción con la enseñanza de Pablo en Romanos, en Gálatas y en otras partes, sino que está diciendo que una fe genuina, una fe sincera en el Señor es inseparable de las buenas obras. O sea, la fe y las obras son como un pegamento, como un pegamento. Entonces, si una persona dice que tiene fe y no hace obras, pues algo no va bien. Y si una persona dice que tiene muchas obras y no tiene fe, tampoco va bien. La enseñanza bíblica es que tanto uno como otro enseñan las dos partes, digamos, las dos caras, las dos partes de la misma moneda. Se puede decir entonces que las obras es el termómetro de la fe. Y las obras es el termómetro de la fe, está bien dicho. Sí, sí. Se nota que ves el tiempo. Es así. Las obras de alguna forma es el calor corporal del creyente, efectivamente, de lo que puede, de su relación, de su fe con el Señor. Es interesante, cuando algunos comentaristas, mientras estaba preparando el estudio, algunos comentaristas, hay un comentarista que dice, se llama Donald Guthrie, que dice: bien podría ser que Santiago esté corrigiendo a alguien que está entendiendo mal a Pablo, o viceversa, pero no puede decirse que Santiago y Pablo se contradicen el uno al otro. Y hay otro comentario muy interesante para mí, de otro comentarista que dice: Pablo y Santiago no están cara a cara luchando uno contra otro, sino espalda a espalda luchando contra enemigos opuestos. Me parece muy interesante. O sea, no están luchando, o sea, aquí ponemos un combate, un ring, y salen los boxeadores y empezamos a golpearnos, Pablo empieza a golpear a Santiago y Santiago responde a Pablo. No, aquí están los dos, espalda a espalda, luchando contra enemigos, pero están de espalda a espalda. Y están luchando primero con enemigos que te dicen que la salvación es por las obras, como era el caso de Pablo, o por la ley, como es el caso de Pablo, y enemigos que te dicen que la salvación tiene que tener como consecuencia unas obras. Si tú no tienes fe y no tienes obra, ¿cómo vas a ser creyente? Es a lo que Santiago se está dirigiendo. Dice en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y comienza de una forma realmente tremenda. O sea, Santiago no se anda con... No, va directo al grano. O sea, ya comienza con dos preguntas. Las dos preguntas, la forma que está establecida, que está hecha esta pregunta, la contestación tiene que ver con el no. O sea, él está enfocando la pregunta con el no. Está diciendo: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Aprovecha? No. Y la segunda pregunta es: ¿podrá la fe salvarle? No. O sea, él hace esas dos preguntas que son importantes, pero en la misma formulación de las preguntas ya está diciendo el no. Está diciendo el no. Santiago, para Santiago realmente la salvación, como hemos mencionado, tiene que ver con la fe en Cristo, por supuesto, pero tiene que ver también con el desarrollo de esa fe. Y fijaros que Santiago pone la atención en la persona que tiene fe, pero no la pone en práctica. Y esto es importante. La persona que tiene fe, que dice que tiene fe, pero no la pone en práctica. De alguna forma Santiago está hablando de algo que es importante, siempre es importante, pero en el tiempo que vivimos es sumamente importante. Porque como la iglesia está tan devaluada, la Biblia está tan devaluada, la fe también está tan devaluada, que Santiago está hablando de una fe teórica. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros con creyentes que se saben de la teoría, que conocen absolutamente todo, pero después no viven esa fe, esa cosa que están diciendo, esa enseñanza que ellos tienen, o esa relación personal con Cristo? Por eso Santiago está hablando y hace estas dos preguntas. La versión que tenemos nosotros de nuestra versión de la Reina Valera, que es la que yo tengo, de 1960, yo tengo más versiones, pero la que siempre uso para mi devocional y para el estudio normalmente suele ser de 1960. Esta versión dice: ¿podrá la fe salvarme?
hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Esta traducción para muchos no es la más adecuada, no es la más adecuada. En la versión del 77 de la Reina Valera dice, ¿podrá esa fe salvarle? Y eso introduce un matiz, introduce un matiz. Lo mismo que igual en la Biblia de las Américas, que para mí es una de las mejores versiones que hay, la Biblia de las Américas dice exactamente lo mismo. ¿Puede esa fe salvarle? Por lo tanto, tú dices que tienes fe, y Santiago está diciendo, pero esa fe no se corresponde con lo que enseña la Escritura, esa fe no se corresponde con lo que enseña Jesús. Es como si tú tuvieses una fe particular, como si tu fe no se correspondiera con la fe que aparece en la Biblia. Por eso dice, ¿podrá tu fe, esa fe, como poniendo en cuarentena, realmente que sea una fe, para entendernos, bíblica, una fe evangélica, una fe que nos enseña la Escritura? De lo que Santiago está aquí hablando, es decir, que una persona que teóricamente ha creído en Cristo, que teóricamente tiene una relación personal con Cristo, y después en su vida diaria no demuestra absolutamente nada, esa persona que dice que tiene fe, realmente es fe, realmente es creyente. Si tú dices que tienes fe y después tu vida diaria no demuestra absolutamente nada, como mínimo, por no meterme, pero como mínimo hay una contradicción, porque realmente el creyente que tiene fe es un creyente que va a vivir esa fe. ¿Cuál es la consecuencia de esa fe? Obras. Ayudar al prójimo, estar con la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo Santiago aquí es que está rechazando no la fe que salva, sino lo que está rechazando es la fe teórica, la fe que solamente que es papel mojado, que en realidad no sirve para nada. Solamente es una fe que se mueve en la teoría. Por eso estoy diciendo, ¿podrá esa fe salvarla? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve esa fe que una persona dice que tiene, pero después no está ayudando a la gente no está bendiciendo a la gente? Y este es un problema de hoy en día, hermanos, Este es un problema muy actual. Hay personas que profesan una fe, pero es una fe que es puramente teórica. Personas que saben, ¿cuántos aquí conocemos a personas que conocen versículos y versículos y versículos y versículos? Personas que conocen doctrinas todas, personas que se saben los estatutos de la Iglesia, los reglamentos incluso de su denominación, la confesión de fe, etcétera, etcétera. Personas que tienen un conocimiento. De hecho, Santiago un poquito más adelante, que no lo vamos a ver hoy, Santiago incluso pone el ejemplo del propio diablo, ¿no? El diablo conoce la Escritura, pero ¿de qué le sirve, no? Entonces, Santiago lo que está diciendo es, este conocimiento, esta fe teórica, esta idea que uno tiene, no se corresponde en absoluto con lo que enseña la palabra de Dios. La fe en Cristo, hermanos, es una fe impulsora, la fe en Cristo es una fe hacedora, la fe en Cristo es una fe de acción, la fe en Cristo es una fe de darse. La fe en Cristo no es una fe que yo me la como, yo me la bebo, yo me la guiso y se queda conmigo. La fe en Cristo siempre es una luz, la fe en Cristo siempre es una sal, la fe en Cristo siempre se da a los demás. La fe en Cristo es el samaritano que está en el suelo y viene uno y lo salva y lo quita y le ayuda. Siempre es darse por completo a los demás. De la otra manera, por mucho que una persona diga que tiene a Cristo y no hace nada por Cristo, por su semejante, realmente esa es una fe vacía, hueca, una fe que nada aprovecha porque es una fe teórica. A veces podemos pensar, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos pensar en que es muy importante la fe. Y podemos decir, la Biblia nos habla de un capítulo entero de la fe, como es Hebreos 11. Hay cientos de pasajes que nos hablan de la fe. A mí es una de las cosas que a mí más me anima cuando leo la Escritura acerca de la fe. De hecho, todos los que estamos aquí por fe, porque en su momento hemos creído en Jesús como Salvador y Señor. Pero a veces, hermanos, como a veces los creyentes somos tan así y decepcionamos lo que más nos importa, lo que más queremos, a veces hacemos demasiado énfasis
en la fe y no hacemos tanto énfasis en las obras. Y la Escritura, no solamente Santiago, sino la Escritura del propio Jesús nos enseña acerca de las obras. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, ¿qué os parece? Este es un texto demoledor también, ¿eh? Y está hablando Jesús. Y está diciendo, así el hombre está hablando de la importancia de ser luces, no esconder nuestra luz debajo de un almud, y está diciendo, así el hombre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Es interesante. Y mirad el detalle, porque es un detalle sumamente importante. No está diciendo, para que vean vuestras buenas obras y vean lo bueno que sois. Para que vean vuestras buenas obras y os sintáis orgullosos de ello. No está diciendo eso, lo que está diciendo es, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando un creyente está haciendo buenas obras, en primer lugar está haciendo lo que le corresponde a un hijo de Dios. En segundo lugar, está haciendo lo correcto. Se está haciendo luz para los demás. Y además, a través de las buenas obras, uno glorifica a Cristo. Uno glorifica a nuestro buen Dios. No nos llevamos ningún tipo de medalla, sino que estamos dándole la gloria a Él. Y esto es Jesús. Si tú vas leyendo los 4 evangelios, y que te voy a contar del Sermón del Monte, si estamos leyendo los 4 evangelios, veremos que Jesús continuamente está dando la importancia a las obras. Por supuesto que Jesús habla acerca de la fe. Por supuesto que Jesús dice que Él ha venido a darnos vida. Pero Jesús no quita ni un ápice de importancia. Al revés, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, fijaros que el propio Jesús nos enseña acerca de la importancia de hacer buenas obras. Si nos vamos a otro personaje súper importante, muchísimo menos importante que Jesús, pero importante, como es el apóstol Pablo, leemos en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, perdón, en Lucas, que lo escribe, Hechos capítulo 9, versículo 36, dice así. Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Quién lo tiene? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? Era una discípula que abundaba en buenas obras y limosnas. Buen testimonio. Obras, tenía testimonio. Era inseparable su fe con las buenas obras. Fijaros que además es muy interesante lo que tal como lo ha descrito el Maricarmen, porque el orden aquí es muy importante. Había entonces en Jope una discípula. Es la primera vez que aparece en el libro de Hechos que una mujer es discípula. Habla de los discípulos. Se sobreentiende que había discípula, efectivamente, ¿no? Pero aquí se menciona a una discípula. Se nos dice, sabéis que no se puede tener una vida cristiana si no hay un discipulado. Para ser cristianos tenemos que ser discípulos. Antes en su oración, ella estaba diciendo, más o menos creo que ha dicho, Señor, tú eres mi maestro y yo soy tu alumna. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. O sea, un discípulo es alguien que es un aprendiz. Es un aprendiz. Y un aprendiz aprende del maestro. En este caso, nosotros somos discípulos, somos aprendices, hermanos. Y nos vamos a llevar toda la vida siguiendo a nuestro maestro y aprendiendo de nuestro maestro. Somos discípulos. Y aquí encontramos a esta mujer Tabita, discípula, abundando en buenas obras. Esto también es importante, porque se la recuerda. De hecho, la gente la quería mucho. Cuando muere, la gente la quiere, estaban llorando, viene el apóstol Pedro, etc. Abundaba en buenas obras. Y nos dice también que era, y en limosnas que hacía. Es decir, encontramos aquí, hermanos y hermanas, un personaje
que no se le presta muchas veces importancia porque se habla poquito de ella, aparecen muy pocos versículos, hay tantos personajes en la Escritura que tienen poco espacio, digamos, ¿no? Pero lo que está haciendo esta mujer es impresionante. Tiene un buen testimonio. ¿Por qué tiene un buen testimonio? Porque tiene buenas obras. Esas buenas obras hacen que la gente, como vemos más tarde, lo pasen mal, estén llorando porque ella ha fallecido. Después viene el apóstol Pedro, hace un milagro, como todos sabéis, etc. Y la resucita, ¿no? Después de morir. Pero me llama la atención esto, en buenas obras. A veces nosotros los creyentes podemos decir, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, y nos paramos ahí. Y hablamos de ser discípulo, la importancia del discipulado, cómo el Señor nos llama al discipulado, las consecuencias del discipulado, el porqué del discipulado. Es decir, empezamos a desentrañar el discipulado y hacemos una enseñanza sistemática del discipulado. Pero se nos olvida que dentro del discipulado esta mujer era una mujer que tenía buenas obras. Y me encanta porque dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Por lo tanto, fijaros que por una parte Jesús nos habla acerca de las buenas obras, por otra parte Lucas en su Evangelio nos habla también de una mujer, en su libro nos habla de una mujer que también hacía buenas obras. Y si nos vamos al autor de Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos capítulo 13, versículo 16, leemos Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Muy bien. 13, 16. ¿Qué os parece? Hebreos 13, 16. ¿Qué os parece ese texto? ¿Alguien? Tenemos que ayudarnos y hacer el bien, porque son sacrificios que hacemos, pero que le agradan a Dios. Como decía David, el hacer tu voluntad es muy agradado. Se puede comer. La ayuda mutua también dice, ¿no? De hacer el bien, fiad, de hacer bien y la ayuda mutua. No os olvidéis. Cuando el autor de Hebreos lo está diciendo es por algo, porque seguramente más de uno se lo había olvidado. Porque dice, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y dice, porque de tales sacrificios, de tales cosas, de tales actitudes, de tal forma, Dios se agrada con eso. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. De la ayuda mutua y de hacer el bien. Es decir, un creyente no se puede entender, una persona, ojo, cuando hablo de creyente, para que todo el mundo sepa el sitio que estoy pisando, la tierra que estoy pisando, cuando hablo de creyente estoy hablando de una persona nacida en él. No estoy hablando de una persona que venga a la iglesia, no estoy hablando de una persona que sea miembro de una iglesia, no estoy hablando de una persona que incluso haya sido bautizado, estoy hablando de una persona que ha nacido de nuevo. En términos de palabra, que ha nacido de nuevo, que se ha regenerado, que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha sido justificado, como queráis llamarlo. Pero redimido, una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo y su vida ha sido transformada y cambiada. Cuando una persona dice que ha creído en Cristo y su vida ha sido transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo, es muy difícil, por decir imposible, que no haga esto. Que haga el bien. Ahora bien, aquí también es interesante, porque en la versión de Pedro Adorno del 80 dice, y de hacer el bien a los que te hacen el bien no te olvides nunca. Ah, no, eso no dice. Esa de Pedro Adorno. Esa es la versión de Pedro Adorno del 80. De hacer bien a los que te hacen el bien. No dice eso. De hacer bien cuando ese bien es indefinido. Hacer el bien, tú puedes hacer el bien a los que te hacen el bien, gloria a Dios, pero también puedes hacer el bien
a los que te hacen el mal. Gloria a Dios. Es un sacrificio. Exactamente, eso iba a decir, porque es un sacrificio lo que se hace. Que eso ya es más complicado. Eso es más complicado. No es una cosa que se te apetece, sino que tienes que hacerlo porque muchas veces. De todas formas, aunque estás en el bien o aunque estás en el mal, la ayuda mutua es un sacrificio. Sí, claro. Siempre. Ayudar es un sacrificio. O que poco sacrificado hay. Pues, No, hay gente que de manera natural te claro, hacen el Le bien, sale- la le luz, sale de le dentro. sale. Automático, Incluso tú ves gente que como no es dicen por ahí, le creyente, nace. no es creyente y hay gente que hace mucha Sí, buena hace obra, filantropía. ¿no? Sale de esa persona. Claro. Pero, No es por amor, es por filantropía. Pero eso es todo otra el cosa. mundo tiene a lo mejor esa, no sé, esa forma de ser. Hay gente que te puede encontrar que hacerle bien es un sacrificio, de verdad. O llevarte bien con todos. Y más lo que ha dicho Pedro, si la buena obra que vas a hacer no la hacen contigo, entonces todavía Yo hay- es más hay- Es sacrificio. más sacrificio, Hay una cosa que yo admiro, no está aquí Miguel, no, pero Miguel es mucho de eso. A gente que a veces le ha hecho mucho daño y que no, y él está ahí siempre. Y una y otra y otra. Y yo digo, pero Miguel es que hijo de verdad no aprende. Dice, y él lo hace, lo sigue haciendo. Y tú le dices que no Y aprende. yo digo, no sigas, no sigas. Pero sí, es mucho, mucho. Qué difícil. Es que las cosas en el Señor tampoco son fáciles. En la- No, y para él es Por fácil, eso él tenemos no lo pone pega nada, o sea, él va, lo hace, o le da o lo deja, y no va con con ese rencor de que si me ha hecho bien antes o no, y él lo va y lo hace y ya está. Gloria a Dios. ¿Y tú te quejas de eso? ¿Y tú No, te no me quejas de quejo. eso? No me quejo, sino que muchas veces Porque él que hace puede- bien con todo, incluso contigo. Exactamente. Ella, supongo que ella también, lo que pasa que lo nos pasaría a todos, es que no quiere ver sufrir a su marido. Claro. Entonces, a lo mejor resulta que cuando tú haces, tú dices, te van a dar por Pablo, te van. Sí, mi marido, sí. Que va por ahí contigo. Y Yaniril nosotros lo decimos, que dice, papá, sabes que no va a salir bien, sabes lo que te van a hacer, y que sí. No, yo lo hago porque yo quiero y ya está. Muy bien, muy bien. Es un digno discípulo de su maestro, el Señor. Pero fijaros que nos está diciendo eso, que hacer el bien de la ayuda mutua, no os olvidéis. No os olvidéis, que es importante, hermano, la ayuda mutua. La ayuda mutua. Ayudarnos mutuamente. Cuando leemos la primera carta del Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, una de las cosas que vemos repartida por la epístola es la importancia de ayudar al hermano, de ayudar. La Biblia nos habla muchísimo acerca, de hecho, esa frase que aparece más de 30 veces, orar los unos por los otros, amonestar los unos a los otros, animar los unos a los otros, confesar vuestros pecados los unos a los otros, aguantar a vos servir los unos a los otros. Todo lo que nos dice la Escritura es la importancia de la comunión, y una de esas importancias de estar juntos es ayudarnos mutuamente. Por lo tanto, fijaros que tanto Santiago nos está hablando de la importancia de las obras, Jesús habla de la importancia de las obras, Lucas, y por supuesto Pablo y Pedro nos hablan de la importancia de las obras, el autor de Hebreos, fuese quien fuese, también está hablando de la importancia de las obras, y esto nos da pie a lo que está diciendo en los versículos 15 y 16. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentad y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Muy bien. ¿Qué os parece? Tú puedes decir lo que quieras, pero si no tienes acción ninguna, Obras son amor y no buenas razones. Claro. Pero yo creo que todo esto se mueve del poder del amor que tiene Dios que se refleja en nosotros. Porque como Dios es amor, pienso yo que ese amor bien, mana también de nosotros. Entonces, esas acciones
pues el creyente verdadero, digamos, le sale instintivamente ayudar al prójimo, y si no, pues, como tú bien has dicho, perdón, cuando una persona nace de nuevo, ese amor que está en el Espíritu Santo te hace ver eso, que pienso yo, que te hace ver que tienes que tener amor hacia los demás, como Dios tiene amor hacia los suyos. Entonces no nos cuesta trabajo ninguno en ayudar tanto al que al no creyente, digamos, o al gentil, que a los propios creyentes. Es mi forma de pensar, ¿no? Pero fíjate aquí que dice... y si Espérate, No, deja. Perdón, no me he dado cuenta. No voy a ir aquí. Que hay veces que tú escribes y cuando escribes estás meditando y empiezan a salirte cosas muy bonitas, cosas que están muy bien y demás. A Santiago le salía. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles cuando se despide Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que le dice Pedro y Santiago a ellos? Pues le dice, no se olvidéis de los pobres. No se olvidéis de los pobres. O sea que tiene las obras para Santiago, es una cosa que él tiene en su corazón. Mismo Cristo Y esa obra es la ayuda a los demás y sobre todo al que más falta le hace, a los pobres. Cristo dijo, los pobres siempre los tendréis, a mí no me tendréis, pero los pobres siempre los vais a tener. Pues él eso lo entendió perfectamente. Perfectamente. María Carmen. No, te digo que aquí fíjate que dice hermano o hermana, que está enfatizando a un hermano o a una hermana, ya no tanto a la gente del mundo, sino especialmente a un hijo de Dios que está pasando necesidad y le dice, ve y apáñate como puedas. Bien observado, porque Santiago está poniendo el ejemplo, no está poniendo el ejemplo de personas extrañas, sino de hermanos en la fe que se juntan. Todavía. Tampoco está poniendo un ejemplo de la familia, que lo podía poner. Está hablando de la familia espiritual. Ese es el ejemplo que Santiago, con buen criterio, porque está escribiendo a creyentes, le está diciendo, y está hablando de eso, de un hermano o una hermana. También es importante esta distinción que él hace, porque en esta sociedad de la que estamos hablando del primer siglo, la mujer era un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda. La mujer en el mundo, pero no solamente en el mundo, digamos, oriental, que en cualquier parte. La mujer tristemente no tenía muchos derechos, se le podía hacer con ella con lo que quisiese. La mujer estaba para parir, tener hijos y estar en su casa, para lo que sea, había sido educada y tal. No tenía ningún tipo de derecho, el hombre podía hacer realmente. Sin embargo, Santiago, lo que hace Jesús, hermano, es que de verdad, lo que hace Jesús es tan maravilloso, lo que hace Jesús es tan importante. Jesús, había un grupo de discípulos que le seguían, efectivamente, 12 hombres, pero es que había mujeres que también le seguían. Había también mujeres que también le seguían. Jesús se acerca a hombres como Nicodemo, como Zaqueo, pero se acerca también a mujeres. Se acerca también a mujeres y habla con mujeres. Y no le cierra la puerta a ninguna mujer. O sea, Jesús lo que hace es dignificar a la mujer. Jesús lo que hace es darle valor a la mujer. En una época en que la mujer y los estamentos religiosos se encargaban, igual que hoy, se encargaban de denigrar, de no darle importancia a la mujer. O sea, cuando tú te pones a mirar la historia, por ejemplo, en nuestro país, tú te sorprende que en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, todavía la mujer no votaba en España. Y no estamos hablando de hace 5 siglos. En 1800 y pico todavía no se votaba aquí en España. Y en muchos países tampoco se votaba, pero no se votaba, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús es dignificar a la mujer, darle un valor a la mujer y decir, yo estoy contigo. Y ese valor de la mujer sigue estando hasta el día de hoy. Y Santiago, como no puede ser otra manera, porque ha estado al lado de Jesús desde chiquitito y después, como vimos en la introducción, y después ha estado con él como discípulo, y ser hermano o hermana. Me encanta. Hermano o hermana. Y fijaros que dice, ser un hermano o hermano están
desnudos. En el original, la expresión que aquí se traduce como están desnudos, en el original dice están pobremente vestidos. Están, no es que porque sería un chocante. Imagínate que estamos el domingo por la mañana en el culto y ahora entra un hermano desnudo, completamente. Entonces, eso chocaría, ese culto nunca se va a olvidar, chocaría. No está diciendo, realmente en el griego, en el original, no está diciendo desnudo, lo que está diciendo es pobremente vestido. Que pasa frío, que llega allí con dos cositas, entonces eso es lo que está diciendo, pobremente vestido. Que de alguna forma también lo relaciona con lo que estaba hablando antes del rico que entra en la iglesia y todo el mundo está diciendo, ¿no? Y el pobre, etc., ¿no? Así que fijaros que entra una persona pobremente vestida, pero no solamente tiene falta de ropa, sino que dice que tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Tiene necesidad del mantenimiento de cada día, de comer, de beber agua, etc. Es decir, Santiago está hablando de una situación desesperada en un sentido. De una persona desesperada, una persona que es creyente, que se junta con otro hermano, pero está muy pobre vestido, apenas tiene recursos y además no tiene alimentos. Eso que pasaba en el siglo I sigue pasando hoy en día. A veces, hermanos, se nos olvida, hablamos hoy en día de nosotros, ¿no? Hablamos de la sociedad en la que vivimos, de nosotros como familia, como personas, no tenemos recursos, etc., ¿no? Pero es que siempre ha habido necesidades. Siempre, en la iglesia, siempre ha habido pobres y ricos. En la iglesia siempre ha habido gente que han abundado en la riqueza y gente que han abundado en la pobreza. Siempre ha habido, en todas las épocas, ha habido situaciones en la sociedad, en la iglesia, donde se ha pasado hambre. No es de ahora, Ahora que tenemos recursos, una persona que va para que se le den ayuda, una persona que va a Cáritas o a una iglesia para que le den comida o ropa. Siempre ha pasado, siempre ha ocurrido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando pasa en nuestro entorno? Con el hermano que yo me junto, que oro con él, que lo conozco, que es salvo igual que yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues Santiago dice, y creo que lo dice irónicamente, dice, y a alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Es decir, tú conoces a un hermano en la fe. Ese hermano en la fe, o mujer en la fe, está pobremente vestida, con lo cual está diciendo que no tiene muchos recursos. Y además tiene hambre. Y Santiago está diciendo, pues decirle, id en paz, calentados y saciados. Buena respuesta. Muy buena respuesta. Muy espiritual. Ir en paz. Calentados. Les falta un trozo. Le falta un trozo. Falta darle 500 euros y ahora de ir en paz y... Eso es. Es interesante porque la verdad, hermano, es que hay que ser sincero. Esas palabras son muy hermosas. Las tres. Ir en paz, calentados y saciados. Eso es un buen deseo. Yo podría decir a todos vosotros ir en paz, calentados y saciados, y vosotros a mí. Ese es un deseo hermosísimo. Es una bendición. Pero es lo que está diciendo, son palabras de ir en paz o ir en paz. Esto es una expresión, de hecho, entre los creyentes y el pueblo judío, una de las cosas que hacían era expresarse con la paz, ¿no? La paz siempre ha sido un símbolo de querer que la persona viva en paz, que tenga una armonía interior. La paz es un don, es una bendición. Y hoy en día, ¿no? Shalom. Antes se decía mucho que de la paz de Dios está contigo, ya no se escuche tanto, ¿no? Pero la paz de Dios está contigo y tal. Eso es un deseo y una bendición tremenda. El que la paz de Dios esté contigo es algo tremendo. Lo mismo que está diciendo calentaos. Es ir a un sitio donde haya fuego, ir a un sitio donde estéis calentitos, ir a un sitio donde, aunque si estáis pobremente vestidos, que no paséis
que no paséis frío. Eso también es un buen deseo. O sea, no te vayas a la calle porque vas a pasar frío, vete a tu casa o vete a fulanito o en la propia iglesia calentito, ¿no? Ese es un deseo también buenísimo. Y por último, saciaos. Saciaos con todo lo que podáis, ya que no te... Y comer, disfrutar, tener un buen pollo al ajillo, una cosita, esa que comáis, que os disfrutéis, que comáis lo que os apetezca. Es decir, son 3 deseos súper buenos. 3 deseos que todos nosotros pediremos. La paz para la persona, que la persona esté bien vestida y que la persona se coma. Pero Santiago, como bien está diciendo antes Fernando, Santiago es demoledor, emplea la ironía y después todavía. Santiago dice, pero no hay ese pero. Muy buenas intenciones, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Cómo te quedas? Mucho esto, mucho lo otro, pero no les dais las cosas, no le dais ni ropa, ni le dais alimentos. Eso es lo que te ha diciendo Santiago. Es decir, sencillamente los creyentes se inhiben y no hacen nada práctico. Pero claro, estamos hablando del siglo I. Estamos hablando del contexto de Santiago. Aquí no pasa eso. En nuestra iglesia, en la iglesia en general, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, eso no pasa. Somos tan espirituales, ¿verdad? Que ayudamos siempre. ¿O no? Claro, es muy difícil. Estás hablando igual que Santiago, Con ironía. Es muy difícil para entender y poder hacer esas cosas. Hay que tener una, ¿cómo diría yo? No compañerismo con tu esposo, ¿no? Porque yo hago como casada, ¿no? Hay que tener mucha intimidad con el Señor. Mucho pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Porque también nos dan cada palo. Sí, claro. Porque vas con tu buena fe. ¡Qué barbaridad donde llega el ser humano! Pero fíjate que aquí la diferencia, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que todos los que estamos aquí nos han dado palo, en el sentido de que hemos ayudado a una persona y después sabemos que la ha comprado para droga, que ha tirado la comida, incluso ha vendido a lo mejor lo que le hemos dado. Todos somos testigos de eso. Hay bandas que están hechas para eso. Y hay grupos que viven a costa de por decirlo de alguna forma, de la lástima de los demás. Todos conocemos casos de esto. Y en muchos casos las iglesias... Y en Grazalema lo que pasaba. Claro, mira, y en muchos casos en las iglesias nos quieren dar un timo. A mí me han intentado timar, no a mí, sino a la iglesia, en más de una, en más de dos, en más de tres, en Utrera, no sé si os he contado alguna vez que vino un domingo por la mañana antes del culto, ha pasado varias veces, pero vino un domingo por la mañana, el culto era a las 11:30, estaba yo en mi despacho orando y repasando la predicación, y me viene un señor, era a las 11:10, el culto empezaba a las 11:30, 11:10, 11:15, y viene un señor con su hija, la hija tendría 16 o 17 años, y escucho que están hablando tal y tal. Me abre un hermano a la puerta y dice, pastor, que hay un señor con su hija que quiere hablar contigo. Pase, cierro la puerta, entra el hombre y me dice que era de Morón, y que se reunía con la iglesia de Morón y que estaban pasando mucha necesidad y que venía a ver si que le habían hablado de mí, es decir, de la iglesia, y que venían a ver si podíamos ayudar. Y la hija al lado, la hija mirando al suelo. Con una cara bien enseñada, la pena y cambiando al suelo. Y yo, poco tiempo antes, el Señor siempre va por delante, poco tiempo antes me había recibido información de un hombre que iba con su hija por las iglesias, haciéndose pasar por creyente y que necesitaba dinero. O sea, yo, en aquel momento todavía no teníamos
las redes sociales como ahora, ¿eh? Claro. Entonces, yo me enteré, porque en la reunión de pastores no lo hablábamos y tal, y entonces cuando me viene y yo le digo, ¿y usted vive en Morón? ¿No vale que sea en Morón? Y dice, sí, ahí mirando al suelo. Y no, digo, ¿y en qué calle se reúne la iglesia de Morón? No me supo decir la calle. ¿Y cómo se llama el pastor de la iglesia de Morón? En fin, el hombre se vino abajo. Oye, por todos lados. Se vino abajo y le digo, pero ¿usted no le da un poco de vergüenza hacer esto con su hija? Que le está enseñando a usted a delinquir. La chiquilla se puso roja, me dio pena, se puso roja ahí. Pero esto pasa muchas veces. Pasa que nos toman por tontos. Nos toman por tontos a veces a nivel de iglesia, individualmente, como saben que somos... hay mucha gente que es verdad, que le damos, ayudamos y son un sinvergüenza. Pero la diferencia con lo que está diciendo aquí Santiago y que Dios nos dé sabiduría, es verdad, Ahí está. que Dios nos dé sabiduría para saber lo que tenemos que hacer en cada momento, porque no es fácil. Pero la diferencia que está haciendo Santiago es una gran diferencia, porque está hablando de creyentes. Y a los creyentes los conocemos. O sea, un creyente que lleva aquí, de momento, que es verdad, ahí de puertas para afuera nunca se sabe muy bien. Pero bueno, si tú estás con una persona 4, 5, 6 años, es más difícil que te time que alguien que tú no conoces. Es más difícil, ¿no? Pues Santiago está diciendo, a estas personas no basta solamente a tus hermanos en la fe, no basta solamente con que les desees paz y le digas caliéntate y come. ¡Hazlo! No, en un momento. ¡Hazlo! Es lo que está diciendo Santiago. Pero no les dais las cosas así por lo que son necesarias para el cuerpo. Es decir, uno de los problemas que a veces podemos tener, hermano, es que no hacemos nada. Que deseamos el bien para los demás, evidentemente. Deseamos el bien, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios está ahí y tal. Pero después no... Lo que pasa es que los palos que te dan después te hacen Más duro. ¿Os acordáis que hemos estado aquí orando en la iglesia por Auri? La chica que limpiaba las escaleras de mí, donde yo vivo y eso. A esta chica la ayudaba mucho. Por supuesto, la hablaba primero del Señor, pero desde que después la he visto por la calle y ya no es tanto como me decía ella, ¿sabes? La he visto en los arcos y digo, ¿verdad? Se hace la loca y yo a esa chica le he ayudado mucho. Y después te das cuenta que es mentira, Pedro. Sí. Que es mentira. Entonces te hace ser un poquito fría en el aspecto de ayudar, ¿eh? Entonces tú no, todo el mundo... Sí. Pero bueno, eso no se les diga, naturalmente. Eso. Uno no tiene falta. Tú a los ojos de Dios no tienes falta. La pena es ella. Sí, pero te da pena. Te da pena, claro, te da pena de ella, claro. Ahora ya viene otra persona con Del esfuerzo que tú has hecho. los hijos, Entiendo, porque entiendo. yo le hablaba del Señor. De hecho, hemos estado aquí orando Entiendo, por Auri entiendo. varias semanas. Entiendo. Sin embargo, mira, Pero que esas cosas no nos tienen que endurecer el corazón tampoco. Nos da pena, porque está claro que nos sentimos engañados. Pero yo pero te yo- hace ser un poquito Sí, más te entiendo. de no creer todo lo que te dicen. Sí, porque sí. es verdad que es una persona que da lástima y todo. Todos los seres pero- humanos no son iguales, claro, está claro. Yo recuerdo a Lisette, que estuvo viviendo, que no era creyente, Sí, y se le estuvo ayudando. mucho allí se Todo lo que cada uno pudo, y ya está. Y sabiendo Y que pues sí. para bien, para mal, para lo que sea, se hizo y punto. Porque hay una cosa que está clara. Cuando tú sueltas de tu bolsillo, ya no es tuyo. Claro. Ya no es tuyo. Y Sea se le dio en de ofrenda comer, o sea en ayuda. se le dio de comer bolsas de comida, Sí, sí. de ropa, y Sí, señor. claro, como yo me vio con tanto dinero, pues cuando salí de la iglesia, que iba con las bolsas cargadas, me dice, ¿me puedes dar dinero para comprar algo que si te acabamos de dar? Y se digo, este dinero no es mío, es de la iglesia. O sea que ya iba cargada con la bolsa, Claro. y como me vio que yo estaba contando el dinero, diría, pues a ella le voy a pedir. Digo, si tenía como más, ¿qué vas a comprar más? Digo, no, el dinero no es mío, de la iglesia, del que doy la Eso- gloria. Ajá. Sí. Esto es una cuestión que Dios nos dé sabiduría, hermano. Ahí Que está. Dios nos dé sabiduría, porque es verdad
que muchas veces, como dice ella, ya no anda palo por todas partes y no entendemos, pero también es verdad que hay gente necesitada. Y, Claro. y el énfasis que está haciendo aquí Santiago es para los creyentes. Sí, Y entre los creyentes también tenemos gente necesitada. Claro. Y también gente que podemos darle ropa. Hay hermanos en la fe. Mirad, hay veces, es una experiencia que yo he tenido, que yo en Utrera durante muchísimos años seguimos teniendo una obra social. Aquí, no sé si recordáis, cuando empecé a venir, a poco tiempo se intentó hacer una obra social y tal, cosa que después no funcionó. Pero muchas iglesias tienen una obra social. Nosotros hemos ayudado a personas en Utrera, a gente de todo tipo, a musulmanes, agnósticos, ateos, como debe ser. Y una cosa que me he dado cuenta es que a veces los creyentes nacidos de nuevo, los creyentes que aman al Señor, están pasando por malas situaciones y no dicen ni cu. Sí, sí, es verdad. Y no dicen ni cu. O sea, y tú tienes que adelantarte, porque tú lo vas viendo su ropa, vas viendo cómo viene, te vas enterando y tú dices, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? Porque no lo dicen. Que es muy diferente a aquel que te dice, mira que me he quedado, entonces hasta en eso se nota. Hasta en eso se nota cuando un creyente te dice, si tiene vergüenza, le da corte, no quiere ser una carga para nadie, y no lo dice. Pero los demás tenemos que ser conscientes también de eso. Los demás de alguna forma, porque ahí no podemos entrar en su mente, es imposible, pero podemos ver su ropa, podemos ver que a lo mejor está en una comida y se le va los ojos, o cositas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, ahora que tú has dicho esto, una comida, ¿no? Un agape entre nosotros. A lo mejor hay una familia, oye, pues terminamos de comer, ha sobrado esto, sí, y oye, pues para ti, con respeto, con dignidad, sin decir, lo que le hemos dado esto, no, con respeto, con dignidad, respetuosamente, pero que hay familias, hoy en día sigue habiendo familias que están necesitadas y son hermanos nuestros de la fe. Y podemos ayudarle, o podemos pagarle la luz porque se la van a cortar, mil cosas, ¿no? Dentro de una... Yo recuerdo en otras iglesias que estuve que había un apartado que era misericordia. Eso además lo llevaba un hermano de confianza, de mucha confianza, porque era como ¿cómo se llama lo que hay en el Estado que... ¿Caritas? No. Este dinero que nadie sabe... Fondo, ¿no? Los fondos reservados. Digamos que era como los fondos reservados. Entonces, hacía falta que fuera un hermano de mucha confianza el que llevara ese ministerio. Entonces, había un apartado. Ahora resulta lo que tú has dicho, que le van a cortar la luz a mi hermano porque no puede pagar, lo que sea. Son 100 euros. Bueno, pues se cogen 100 euros de ahí, se toma nota entre dos hermanos, para que no sea una cosa de que yo me lo meto en el bolsillo y me lo llevo, no. Una cosa que sea en condiciones. Y se está socorriendo a alguien que lo necesita. Sí. Y eso es una cosa que es interesante siempre en todas las iglesias. Pues te agradezco mucho eso que has dicho, porque es verdad, eso es algo que podemos... Yo tengo la experiencia, ahora me la has recordado tú, yo tengo la experiencia en Utrera, que teníamos, y sigue estando en la iglesia, un hermano que trabaja en la base de Morón. Ha sido militar y ahora es civil. Es un hermano que es de los hermanos que tienen muy claro que el dinero es de Dios. Durante mucho tiempo, él me daba bien dinero. 300 euros, 400, 200, depende, 500, y me decía 1000 incluso. Y me dijo, mira, esto te lo doy. Cuando tú veas una necesidad, ayuda a la persona. Y él no decía, pero no le digas que soy yo.
tú dices, tú ayudas, y yo tenía en mi oficina, yo tenía una de esto con el dinero. Sí, una Y cuando bolsa. había una persona que yo veía que realmente le hacía falta, yo sacaba y decía, toma, para la luz o para que vaya al supermercado y tal. Pero no le decía que era porque él no quería. Yo evidentemente le decía que era de la iglesia, que era pero no le decía el nombre. Y en otras ocasiones, me recuerdo que había dos mujeres que necesitaban arreglo de boca y no tenían dinero para arreglarse la boca. Y vino a mí y me dice, Pedro, toma, dile a estas dos hermanas que vayan al dentista y se arreglen la boca. Y ya todos sabemos que vale un bastón, ¿eh? Y me daba el dinero y yo fui a la hermana, toma, vale. ¿Cómo no te puedo contar quién es, pero eso hace falta, efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. Eso hace mucha falta en las iglesias. Sí, sí. Gente generosa que puedan hacer una labor con sabiduría, hacerlo ir a nivel o dárselo a alguien. Pero es verdad. O sea, y eso creo que es importante. Importante el hecho de, porque ayudamos. Podemos ayudar a la persona y tú dices, si ya esta persona ha ayudado, yo estoy seguro que lo hace falta. Y tenemos confianza en ese sentido. Pues fijaros, hermanos, ya para terminar, que Santiago vuelve a preguntar otra vez lo mismo que preguntó en el versículo 1. ¿De qué aprovecha? Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, versículo 16. ¿De qué aprovecha? Y dice en el versículo 17, y así vamos a terminar. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe, hermano, es como un árbol. Se espera que dé frutos. Pues los frutos tienen que ser con las obras. Si no hay obras y el árbol no da fruto, el árbol está seco, el árbol está muerto, el árbol, porque el creyente, por definición, es alguien que se reconoce porque da frutos. Si no, estas son palabras muy fuertes, pero no son mías, son de Santiago. Si no, está muerto. Una persona que diga que tiene fe, pero que no hace nada por los demás, sencillamente, hermanos, está finiquitado, está muerto. Porque el creyente siempre intentará dar frutos. ¿Amén? Amén. Amén. Y frutos buenos, Y frutos buenos. No podridos, Claro, claro. Frutos buenos. Como los higos de la